Buenas tardes, mi nombre es Víctor Madero y hoy vamos a hablar del oído y el equilibrio. Primero hablaremos sobre el oído y sus partes, después el equilibrio en sí y cómo funciona. Y por último hablaremos sobre la manera en la que nosotros escuchamos. Ahora os voy a dejar con mi compañero Miguel Ángel, que os va a hablar sobre unas partes del oído. Bueno, pues yo voy a hablar sobre el oído externo, que es la parte más externa del oído. En ella se encuentra el pabellón auditivo, el conducto auditivo externo, el tímpano, y tienen como función captar el sonido y llevarlo a la parte media e interna del oído. Está formado por el pabellón de la oreja, que aumenta la frecuencia y localiza la fuente sonora. Ahora voy a hablar sobre el oído medio, que está constituido por el martillo, por el tímpano, que rebota las vibraciones de la onda, el martillo, el yunque, el estribo y la trompa de Eustaquio. Después, por otra parte, tenemos el oído interno, el cual se divide en la cóclea, que la cóclea está llena de un fluido llamado perlinfa, que es un líquido que se parece al suero, por el cual se transmite la sonda, y dos membranas, las cuales están muy cerca la una de la otra, para que el líquido pueda viajar libremente. Estas paredes, estas membranas, disponen de un orificio llamado heliocentro, que es esto de aquí. Con el movimiento de este líquido es donde se empieza a gestar la audición. Después tenemos el nervio auditivo o nervio coclear, el cual es el encargado de transmitir la información de la cóclea al cerebro, y esto debido a las fibras nerviosas las cuales tiene. Las fibras tienen unas células que, según la posición en la cual se orienten por el líquido, mandan un impulso nervioso a otro. Después está el vestíbulo, ¿vale? Que el vestíbulo es el órgano del equilibrio por el cual nuestro cerebro se mantiene nuestro cerebro capta el equilibrio y nos ayuda a mantener nuestro cuerpo en equilibrio. Y este tiene dos partes muy importantes, que es el utrículo y el sáculo, de las cuales luego, cuando veamos el equilibrio, las veremos más a fondo. Y después también, por último, están los ganglios vestibulares, los cuales se encargan de conectar las células ciliadas las células ciliadas del equilibrio con los nervios sensitivos del cerebro. Ahora pasaremos a hablar del equilibrio. Para empezar a hablar sobre el equilibrio, tenemos que saber lo que es el equilibrio. El equilibrio es un estado de inmovilidad de tu cuerpo, el cual está sometido a la fuerza de la gravedad, que se mantiene en reposo sobre su base. El equilibrio está como originado en los canales semicirculares. Estos canales solo tienen la función de equilibrio, y son tres, como los ejes de coordenadas. Está el que está en horizontal, en vertical y el eje de espacio, una cosa así sería. Después de esto, en los canales semicirculares, dentro de ellos están las células pilosas. Estas células son las que vemos aquí, y se tratan de células las cuales tienen una serie de pelos conectados a un nervio sensorial, que es este de aquí, y cuando el líquido que hay dentro de los canales semicirculares, que son la endolinfa, cuando este líquido se mueve, van moviendo las células y los pelos de las mismas, y según el movimiento de estas células y de la orientación en las que estén, pues dan un impulso nervioso, el cual transmite luego al cerebro, y ya hace una interpretación de cómo estamos ubicados en el cerebro. Bueno, pues voy a explicar ahora cómo llegan las ondas del sonido hacia el cerebro mediante el sonido que ingresa al oído por el pabellón, que comúnmente llamamos oreja, y avanza hacia el canal auditivo. Luego el sonido llega al tímpano, que es una membrana elástica, y lo hace vibrar. Estas vibraciones se transmiten a una cadena de pequeños huesos, el martillo, el yunque y el estribo. Los huesosillos amplifican casi 40 veces el sonido,
mediante el mecanismo de palanca. Un pequeño movimiento del martillo produce un gran movimiento del estribo. Este movimiento hace vibrar la ventana oval. La vibración de la ventana oval es transmitida a través de un fluido que está dentro de la cóclea o caracol hasta la membrana basilar. La vibración de la membrana basilar estimula las terminaciones nerviosas del órgano de Corti, lo que genera un impulso nervioso que viaja a través del nervio auditivo hasta el encéfalo. Allí el impulso nervioso se interpreta como sonido, completándose el proceso de audición. Bueno, pues espero que os haya gustado mucho este trabajo y que hayáis aprendido muchas cositas bonitas. Gracias.